La mayoría de las mujeres tienen la ilusión de convertirse en madre. Sin embargo, muchas veces se presentan situaciones que pueden convertir un embarazo de alto riesgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Tenlo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor enfocada principalmente a negocios, emprendimiento, finanzas, seguros e incluso tendrás herramientas para que te conozcas mejor y puedas lograr ese objetivo que tienes en mente. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. ¡Vamos a darle, cabrón! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como lo comentamos en el teaser, hoy tenemos un tema algo distinto a lo que normalmente venimos haciendo, pero que se presentan muchas dudas conforme la actividad que vamos teniendo en el despacho de seguros. Como ustedes saben, manejamos el despacho Vitalia, entonces muchos clientes o muchas personas tienen una serie de dudas respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Por eso nos dimos a la tarea de invitar a una persona que a la vez es clienta del despacho, pero también la invitamos porque tiene una amplia experiencia en el ramo. La doctora Verónica Hernández, ginecóloga, que antes que nada, doctora, muchas gracias por brindarnos este espacio. Ya sé que es una persona muy ocupada y esperemos que no tenga que hacer alguna salida de emergencia. No, esperamos que no. Muchas gracias por la invitación y como dices, creo que ahorita no hay pendientes en este momento. Eso es bueno, eso es bueno. Oiga, doctora, pues mire, vamos a hablar normalmente de lo que son los gastos médicos mayores enfocado a la parte de la maternidad. Vamos a entrar un poquito a su área ahorita más adelante, pero antes que nada, lo que estamos viendo nosotros es que muchas veces las personas, hombres, mujeres y demás, matrimonios, parejas, muchas veces empiezan ellos en que si quieren tener el parto, que si no quieren embarazarse, y muchas veces no están de acuerdo en los tiempos o por su actividad profesional o necesidades específicas de cada uno. Pero ya cuando llegan a la decisión de poder embarazarse, muchos de ellos piensan que simplemente es un proceso que todos esperamos que así sea, muy sencillo, donde lo más complicado que se pueda presentar son los famosos achaques, ¿no? Que a veces se nos presentan a nosotros como hombres. Solidarizan. Así es, nos solidarizamos involuntariamente, pero bueno. Y que eso sería lo mejor, que se vaya dando el parto o el embarazo, de la mejor manera sencilla. Sin embargo, se pueden presentar diversas situaciones por las cuales puede haber alguna complicación dentro de lo que es el embarazo como tal. Normalmente nosotros recomendamos a alguien cuando quiera hacer uso de una póliza de gastos médicos mayores que tenga cierto tiempo de antigüedad con una póliza, es decir, 10 meses con ella para poderse cubrir el parto. Sin embargo, muchas de las personas dicen, ok, entonces si son 10 meses, hablando de en 2 meses me embarazo y voy a cumplir con la antigüedad para poder cumplir el parto, pero dejan a un lado la parte de la complicación que invariablemente es una posibilidad que está ahí latente. Pensando en ello, queremos hablar un poquito de ese tema. ¿Qué le parece a usted? Mira, como tú lo dices, afortunadamente la mayor parte de las veces los embarazos, salvo alguna leve infección o como dices tú, achaques, pueden llegar a término sin mayor problema, pero sí los momentos como más críticos en general es lo que se llama el primer trimestre, que sean los 3 primeros meses, okay, donde no está exento de complicaciones, y obviamente pues el término, hablando muy generalmente, dependiendo pues de cada persona, de cada pareja, habrá particularidades en el manejo de estos embarazos. Antes las abuelitas decían, no digas nada de que estás embarazada hasta que pasen los 3 primeros meses, y no estaban tan exentas de la razón porque generalmente por selección natural, cuando por algo no viene bien el embarazo, los 3 primeros meses son los momentos críticos en que puede de manera espontánea interrumpirse ese embarazo. ¿Qué quiere decir? La naturaleza ve que las cosas no van bien y puede de repente ya dejar de avanzar el embarazo. O aunque no avance el embarazo, afortunadamente muchos de estos se les da tratamiento adecuado y el embarazo se logra de manera adecuada. Pero eso implica que tengas ya desde los primeros 3 meses a la paciente en un cuidado específico y más especial para el manejo de dolor, sangrado, algunas requieren internamiento, entre otro manejo específico. Y ese cuidado especial que se da en los primeros 3 meses es invariable. O sea, lo recomendable es que todas las personas, o todas las mujeres, mejor dicho, tengan este cuidado especial durante los 3 primeros
primeros meses. Sí, de hecho, hay puntos en el embarazo, hablando del diagnóstico prenatal, que yo me dedico sobre todo a eso, ver embarazos, tanto de alto riesgo como de riesgo habitual, pero específicamente lo que es diagnóstico prenatal, donde es importantísimo que la mujer se haga ciertos ultrasonidos especializados. Y uno de esos es entre las 11 y 14 semanas. Obviamente el primer ultrasonido, que es cuando se diagnosticó el embarazo, para corroborar que todo esté bien. Y cuando yo le estoy haciendo el ultrasonido siempre le digo, si te estoy diciendo que esto está bien es porque automáticamente ya descartamos muchas cosas. Por ejemplo, en el primer ultrasonido vemos que el bebé esté embarazada, el embarazo esté dentro del útero y que haya embrión. Y ya con eso automáticamente descarté una serie de patologías que podrían requerir, como dices tú, tratamientos especializados. Okay. Por dar algunos ejemplos, no quiero hablar como mucho de términos médicos, pero hay algo que se llama embarazo ectópico. El embarazo se forma fuera del útero y esos embarazos no pueden continuar. Y obviamente eso requiere una cirugía, a veces llegan a sangrar y requieren incluso transfusiones. Todas estas son complicaciones que no se esperan y que obviamente no se desean, pero pueden ocurrir en el primer trimestre del embarazo. Eso sin contar que es bastante común que existan sangrados, o sea, esto le llamamos amenaza de aborto, y como decíamos, en el peor de los casos, incluso una pérdida en el primer trimestre. Entonces, por eso, como mencionas, es importante que el control se lleve incluso desde antes del embarazo, desde que ya están buscando el embarazo, acudir a consulta para valorar que se empiece el embarazo en el mejor estado de salud de la pareja y dar desde algunos consejos como suplementación de ácido fólico, que se pongan sus vacunas, desparasitación, entre otras indicaciones específicas dependiendo de cada persona y de sus antecedentes. Entonces, partiendo de esta idea de que desde el primer trimestre del embarazo puede haber complicaciones o puede haber riesgo de complicaciones, su recomendación profesional, en función de su experiencia, sería que una persona que está pensando adquirir una póliza de gastos médicos mayores para cubrirse el parto, se espere prácticamente hasta que tenga la antigüedad necesaria para pensar en embarazarse. Sí, o sea, lo ideal es que en el momento en que puedes ya adquirirla, incluso cuando ni siquiera planeas todavía tener hijos, tú tengas ya tu respaldo por cualquier complicación que se pueda presentar, porque si estamos hablando de la vida reproductiva de cualquier mujer, hay otras condiciones que incluso no tienen que ver con el embarazo. Un quiste de ovario. Okay. Un quiste de ovario, algún problema que incluso, como mencionábamos, impida que se logre adecuadamente un embarazo. Entonces, desde previo a eso, ya sería lo ideal tener una póliza. Nosotros lo que siempre decimos es que es como en los seguros de autos, ¿no? O sea, tú compras un seguro esperando no utilizarlo nunca. Específicamente en el embarazo ahí sí lo quieres utilizar, pero no para las complicaciones, sino para ya la atención del parto, pero desgraciadamente no ocurre siempre así. Sí, y es como usted lo dice, lamentablemente la mayoría de las personas, mujeres obviamente, que adquieren su póliza de gastos médicos mayores lo hacen pensando en el parto solamente, cuando realmente si se ponen a sacar números, lo que se van a ahorrar de parto es prácticamente un 50% realmente, porque están pagando parte del costo de una póliza, ¿no? Y si la quieren exclusivamente para el parto, pues es solamente un 50% de lo que se van a ahorrar, ¿no? Cuando vienen otros factores externos al parto o que pueden influir precisamente en el parto, ¿no? Como usted lo comenta, en algunas de las complicaciones. Ahora, ¿qué se podría entender realmente por un embarazo de alto riesgo? Okay, hablando de definiciones, el riesgo es la probabilidad de que un efecto o un evento adverso ocurra. Entonces, riesgo quiere decir que tienes más probabilidades de que haya una complicación, por así decirlo. A eso le llamamos embarazo de alto riesgo, aquel donde ocurre donde hay más probabilidades de que haya una complicación, pero esta puede ser materna, puede ser fetal o del embarazo per se. Hay algo que nosotros llamamos embarazo de alto riesgo en base, a veces hay puntajes incluso, pero también depende de los antecedentes de la paciente, desde cosas tan a lo mejor que uno no da tanto importancia como el peso, la edad. La alimentación, por ejemplo, La alimentación, claro que sí. La obesidad, que sabemos que es un problema de salud mundial y más en nuestro país, incrementa considerablemente el riesgo de cualquier embarazo. Desde complicaciones como lo que mencionábamos, amenazas de aborto, malformaciones fetales, o sea, a pesar de que la mamá no tenga problemas de diabetes, la pura obesidad es un estado en el organismo proinflamatorio que hace que haya un desequilibrio en varias sustancias del organismo que pueden provocar malformaciones.
y esto obviamente ya convierte por el puro peso un embarazo de alto riesgo. Y ahí así hay muchas otras condiciones. Uno pensaría, bueno, pero es una mujer que a lo mejor, por poner un ejemplo, es su primer embarazo y está joven, no tendría por qué tener complicaciones. Y si nos vamos a que sí es cierto, hay antecedentes ya de por sí que nos hablan de mayor riesgo, como el que una mujer ya haya tenido en un embarazo pasado complicaciones como preeclampsia, que es un problema donde le sube la presión, parto prematuro, ella está enferma de algo, sí tienen mayor riesgo de complicaciones, pero muchas de las complicaciones ocurren en mujeres que no tengan ningún antecedente, que son jóvenes, que son delgadas, que no, aparentemente están sanas. Y cuando acuden a esta revisión, nos damos cuenta que aparentemente no estaba todo bien. Y es cuando podemos intervenir e incluso cambiar completamente el pronóstico. Cuando hablamos de diagnóstico prenatal, alguna vez se ha dicho, bueno, ¿y para qué quieres saberlo? Porque entra mucho a las cuestiones a veces incluso hasta morales y éticas. ¿Quieres saber que algo no está bien para interrumpir el embarazo? Y no ese es el punto. Hay estudios incluso que hablan hasta de cuestiones psicológicas, de cómo te ayuda desde antes ya saber un diagnóstico. Y cuando vemos que en el embarazo algo no está bien, hay 3 posibles maneras de manejarlo. Una, dar tratamiento en ese momento que cambie completamente todo. Tratamiento hablamos desde un simple tratamiento a una infección de vías urinarias, una caries que nos puede provocar un parto prematuro, hasta cosas más una graves. Caries puede llegar a afectar eso. Sí, porque las bacterias entran en la circulación, nos pueden provocar un parto prematuro. Hasta cosas tan, a lo mejor más complejas, como una cirugía en útero. Afortunadamente en el país ya hay tratamiento in útero que nos puede cambiar completamente el pronóstico. Justo hoy revisé una paciente que la semana pasada envié a cirugía in útero de un bebé que tenía complicaciones y el día de hoy ya está como si nada. Yo le dije, hoy qué bueno que tomaste la decisión de pues confiar en tus médicos y llevar a cabo el tratamiento, porque a lo mejor el día de hoy si tú no hubieras ido, tu bebé ya no estaría viva, es una nena, y ahora ya está como si nada. Entonces, la cirugía in útero ya es una realidad en nuestro país y creo que el único seguro de gastos médicos mayores que lo incluye es, solo hay uno, exactamente. Así es. Entonces, esa es una cosa. Pero la otra, a veces no puedes hacer nada in útero, pero ya nada más con modificar el lugar donde van a nacer el bebé, o sea, que te vayas a otro hospital que cumpla con todas las características, que tenga a lo mejor banco de sangre, terapia intensiva de adultos, de neonatal, ¿no? Exactamente, y eso por supuesto que tiene un costo. Claro, y eso es lo que muchas veces valoramos nosotros en el sentido de que tanto para este caso o como para cuestiones de enfermedad, muchas veces vemos casos muy diferentes que, tiene que ver mucho el organismo y hábitos de las personas, y que también una enfermedad puede ser más agresiva en una persona que en otra, pero lo que hemos llegado a ver es que en gran medida en la mayoría de las ocasiones nos damos cuenta que lo que hace que el desenlace sea el que no buscamos o el que no creemos, o que incluso sea más rápido de lo que se espera, muchas veces se ve que es porque la persona carece de los medios necesarios, ya sean económicos o ya sea porque no cuente con un instrumento que les ayude a hacer frente, porque me imagino y que los costos para poderse atender algunas de este tipo de complicaciones y meternos ya con enfermedades o ajenas a lo que tenga que ver con el embarazo, hablando específicamente del embarazo, son enfermedades o son complicaciones que se tratan y que muchos de ellos pueden ser muy costosas. Así es. Un ejemplo bien sencillito es un nacimiento prematuro. O sea, el organismo está hecho para formarse adecuadamente in útero durante 9 meses, que son 40 semanas. Entre más se adelante esta fecha de nacimiento, más le faltó a ese bebé para cumplir todo su desarrollo y madurez in útero, y más va a requerir cuidados posteriores al nacimiento. Hay bebés que nacen, que son realmente un milagro desde las 26 semanas, 27, 28, que serán 6 meses, y esos bebés obviamente entre más se adelantó la fecha de nacimiento, más van a durar internados. Sí. Si les va bien, que cada vez afortunadamente gracias a la adecuada atención esto es más frecuente, requieren semanas de estar internados en unidades de cuidados intensivos neonatales que requieren mucha tecnología, mucho tratamiento, fármacos, medicamentos, y esto, si la gente lo tuviera que desembolsar de su propio dinero, es carísimo. O sea, se les acaba su patrimonio por buscar la salud de los bebés. Y finalmente todo sale bien y el bebé sobrevive y le va bien, pues qué bueno. Pero aún así se quedaron sin patrimonio por buscar esa atención adecuada. Claro, y uno como padre, en unas circunstancias así ni se la piensa. Sí, claro. Hace todo lo que esté dentro de sus posibilidades y hasta más. Sí, uno todos los días conoce historias
por el estilo, y donde lo que pregunta uno primero, ¿y dónde se atendió? No, pues en particular o en público. ¿Y tenía seguro? No, pues sí. Entonces así como que si uno respira así profundo y dice, ay, qué bueno, pues mucho más la tranquilidad de los papás, que independientemente del problema por el que se tienen que preocupar, que es la salud de su bebé, no tienen que estar pensando en cómo obtener el dinero para pagar esa atención. Así es. Así es. Y es algo importante que usted acaba de decir, de que muchas veces cuando dicen, tenés seguro, qué bueno, y es como un respiro, ¿no? Un respiro de alivio. De tranquilidad. Exactamente, de tranquilidad, muy distinto a lo que la mayoría de las personas que no están en el medio o que no tienen una póliza de cualquiera, ni siquiera de vehículo, tienen una percepción de los seguros de que dicen, es que los seguros no pagan. Y cada vez que me dicen eso digo, caray, o sea, pregúntale a alguien que tenga una póliza de seguros que ya la haya usado si no pagan. Realmente, como usted bien lo dice, ayudan a poder cubrir o poder blindar, como le decimos nosotros, el patrimonio. Que no se nos vaya el patrimonio en una atención médica. Pero entonces, con lo que usted nos está diciendo ahorita de poder hacer las cosas a tiempo y demás, se podría decir que la mayoría de las complicaciones en un embarazo de alto riesgo se pueden tratar si son detectadas a tiempo. Depende. O sea, estamos hablando, como te decía, hay complicaciones maternas, hay complicaciones fetales y complicaciones propias del embarazo. Entonces, hay complicaciones maternas como, por ejemplo, preeclampsia, que es un problema de las más comunes, me voy a decir. Preeclampsia, una hemorragia, etcétera. Esas requieren tratamiento. La preeclampsia específicamente se cura hasta el momento en que nace el bebé, pero esas mujeres generalmente precisamente tienen partos prematuros, requieren a lo mejor incluso ellas estar internadas en una terapia intensiva, y todo esto lleva días e incluso semanas, y eso pues obviamente nos afecta también al bebé. En una mujer que a lo mejor no había ningún antecedente, nadie nos puede asegurar, porque hasta 1 de cada 10 pueden sangrar más de lo esperado durante el nacimiento, sea parto o una cesárea. Entonces esa mujer que aparentemente todo iba bien, llegó caminando a un hospital, resulta que se complica, y en el mejor de los casos le va muy bien, pero todo ese tratamiento para que al final le fuera bien requirió de la utilización de fármacos, de instrumentos, aditamentos, que obviamente tienen un costo. Y de hecho también tiene un costo, aunque muchas veces no cobras a veces ni lo cobran por salvar la vida de la paciente, pero el buscar al mejor especialista en el área, y aquí estamos hablando ahora sí de cualquier enfermedad, pues por supuesto que tiene un costo. No te va a cobrar lo mismo un médico que no tiene la misma capacitación a alguien que se dedica específicamente a tratar esa complicación, que ha invertido desde tiempo, pero sobre todo dinero, en capacitarse y ser el experto en esa área. Y la misma gente sabe, o sea, yo voy a ir con el especialista que me dijeron que es el más bueno en esto, y sabes que eso va a tener un costo, pero sabes que ese costo no tiene un precio realmente tangible, porque tu salud no tiene precio. Sí, no, y la del hijo mucho menos, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que comentaba usted. Nosotros con la póliza de gastos médicos podemos prácticamente, con la tranquilidad del mundo, poder determinar dónde nos queremos atender, con qué médico nos queremos atender, y tenemos una preocupación menos, ¿no? Que es la parte económica en la gran mayoría de los casos. Hace un momento comentaba que hay diversos factores que puede detonar o que puede incrementar la probabilidad de tener un embarazo de alto riesgo. Mencionaba la historia clínica, pero también podría ser la edad, que también lo comentaba. Puede ser cuestiones de alimentación, si fuman o no fuman, alcoholismo, alguna especie de deporte, o cuáles son los factores que, a pesar de que no sea una dinámica o como una especie de conducta habitual, ¿qué factores son los que normalmente pudieran repercutir De hecho, más? ahí los podemos dividir incluso en factores modificables y no modificables. Los que no podemos modificar son per se de la paciente. La edad no se la puedes quitar a una paciente. Entonces, siempre los extremos en la vida reproductiva o la adolescencia o edades de más de 35, 40 años conlleva mayor riesgo. Otra cosa que no puedes cambiar es la raza. Aquí no hay tanto problema porque somos en general mestizos, pero en donde son países multiculturales, por ejemplo, la raza negra tiene mayor riesgo de tener preeclampsia. Algunas razas, por ejemplo, asiáticas, tienen mayor riesgo de tener problemas metabólicos o de problemas de hemoglobinopatías, que son problemas congénitos de la sangre, que son hereditarios. Entonces la raza también juega un papel importante, y esos no los podemos modificar. Sí podemos modificar lo que decíamos del peso, el estilo de vida saludable, pero por ejemplo hay mujeres que ya tienen enfermedades previas al embarazo, que sí podemos mejorar eso. Una mujer,
por poner un ejemplo, hipertensa crónica o diabética, sabemos que si no se controla adecuadamente desde antes del embarazo y durante el embarazo, pues obviamente tiene mucho riesgo de complicación tanto ella como el bebé. Y aunque no le podamos quitar la enfermedad, el controlarla previa al embarazo y durante el embarazo puede hacer que se vuelva un embarazo, si no de bajo riesgo, porque eso no existiría, no de un riesgo tan alto como el que inició. Hay incluso algunas enfermedades donde previo al embarazo tenemos que modificar el tratamiento porque en el embarazo tenemos que cuidar mucho qué fármacos utilizamos. Y no es que esté contraindicado el embarazo, pero hay cambios que tenemos que hacer. Desde la simple hipertensión, hay fármacos antihipertensivos que no se pueden utilizar, hasta enfermedades a lo mejor más poco comunes, pero con mayor riesgo de complicaciones como lupus, incluso cáncer y embarazo, o sea, esas cosas que uno esperaría que no le pasaran a nadie, pero que desgraciadamente pasan. Entonces, la recomendación sería que una persona que esté pensando en embarazarse, antes de hacerlo, acuda con una persona como usted o un ginecólogo para poderse orientar y que les dé algunas medidas preventivas, ¿no? De acuerdo a su historial clínico y a sus hábitos. A eso le llamamos consulta preconcepcional. Es una consulta muy completa donde, como dices, hacemos un interrogatorio completo para ver en general cómo está el estado de salud y cómo son tus antecedentes. Pedimos exámenes de laboratorio para ver en términos generales cómo está de sana y hacemos un ultrasonido específicamente ya enfocándonos en lo que es el área ginecológica o reproductiva. Saber cómo está el útero, los ovarios y que no haya ningún problema. Si todo esto está bien, entonces ya emitimos las recomendaciones de, ok, busca un embarazo, nada más a lo mejor modifica eso, lo que decíamos, el peso, o desparasítate, o vacúnate, etcétera, pero ya no hay problema en buscar un embarazo. Claro. Entonces, doctora, en su experiencia, normalmente, esto es un dato que no tiene que ver prácticamente con un embarazo de alto riesgo, pero normalmente de las personas que usted atiende, ¿es mucha la frecuencia de las que se atienden con una póliza de gastos médicos mayores o la mayoría lo hacen por sus propios medios? Híjole, desgraciadamente todavía no es una cultura tan habitual. Hay de todo, pero yo nada más me dedico a la práctica privada. Entonces, sí es más frecuente encontrar en la práctica privada más personas que tengan porque ya es como más la cultura, ¿no? La cultura de la prevención. Si nos vamos al sector público, es bien poco común que tengan un seguro de gastos médicos mayores, a menos que la empresa se las otorgue. Sí, como una prestación. Exactamente, pero que lo busquen de manera personal, no, porque creen precisamente que es eso, que es un gasto y no lo ven como una inversión o como un blindaje a su patrimonio y obviamente a su salud. No, y se lo preguntaba porque precisamente lo que usted acaba de decir, estadísticamente hablando, el 96% de la población en México no cuenta con una póliza de gastos médicos mayores. O sea, somos una cantidad muy pequeña las que tal vez pensamos un poquito más allá de que es, como usted bien lo dice, no se trata de un gasto, sino de una inversión. Que de esas inversiones que esperamos nunca tener el producto, ¿no? Nunca tener el rendimiento o la utilidad que se pudiera llegar a tener. Bueno, yo ahora ya hablando como cliente, Ajá. o sea, aparte del blindaje a tu protección, yo también lo veo como, ok, espero nunca utilizarlo y afortunadamente si no lo utilizo, pues me sirvió para deducir impuestos. Claro. O sea, finalmente para quien tiene un ingreso, que ese ingreso lo tienes que reportar a Hacienda, es así como algo incómodo el decir, híjole, al final del año tuve que pagar X cantidad de miles de pesos en impuestos y saber que un seguro de gastos médicos mayores es completamente deducible y en lugar de estarlo dando, por así decirlo, que lo ves como perdido cuando lo das a Hacienda, lo ves como una inversión para tu futuro. O sea, y si lo ves desde ese punto de vista, a veces ni te pesa. Claro, sí. Y mucho menos si sí lo utilizas, ¿verdad? No, claro, y dices, en vez de dárselo a Hacienda, mejor lo invierto en mí mismo, ¿no? Que son uno de los gastos, precisamente, como usted bien lo dice, deducibles, a los cuales tenemos derecho, que ya hemos tocado en algún episodio, una información al respecto de eso. Entonces, además de los beneficios que nos da propiamente para podernos atender un accidente o una enfermedad, o indemnizaciones que nos da para parto, que es una ayuda que nos dan para atenderse en un hospital privado o público, donde se quiera atender la persona, va a tener una indemnización, dependiendo el esquema que haya contratado, donde la compañía se lo va a depositar de la semana 38 a la 40, ¿no? Y es una manera como se pueden ayudar, que es lo que principalmente busca una pareja o una mujer que se embaraza, ¿no? Precisamente quiere esa parte de la indemnización, es lo que más le puede preocupar. Doctora, para concluir, ¿hay algo que usted pudiera hacer como una recomendación muy general para las personas que están buscando embarazarse
o para las personas que no tienen ni idea de cómo pueden planear la parte del embarazo? Ya la recomendación es que tenemos que buscar más una cultura de prevención, y estamos hablando de cualquier edad en la vida. Entonces, el estado de vida o el buscar un estado de vida saludable, o sea, el ejercicio, alimentación adecuada, por supuesto que es importante, pero es lo más difícil porque pues a veces hábitos. Arrastramos exactamente hábitos de toda la vida, pero una vez que ya se está planeando buscar un embarazo, aparte de mejorar nuestro estilo de vida en general, sí es recomendable que busquemos asesorarnos previo al embarazo. Desgraciadamente, en nuestro país, yo creo que más del 90% de los embarazos son no planeados, diferente a no deseados. ¿Cuánto por ciento? Yo creo que el 90%. 90. O sea, son mujeres que, pues, a lo mejor ya que están embarazadas sí lo desean, claro, pero no planearon decir yo me voy a embarazar el próximo mes o en medio año, sino que pues tienen relaciones sexuales, no utilizan el método de planificación más adecuado o no utilizan ninguno y finalmente salen embarazadas. Es diferente no planeado a no deseado. Si nos vamos a no deseados, pues yo creo que hasta la mitad de los embarazos, y sobre todo cuando metemos al grupo de embarazos en adolescentes, pues son embarazos no deseados. Pero si nos vamos a los no planeados, o sea, hay muy poco esta cultura de prevención de decir yo voy a buscar un embarazo y voy a buscar estar en el mejor estado de salud posible previo al embarazo. Claro, porque no se le da importancia a eso, pero ahora hay una rama de la parte del estudio de la vida reproductiva que se llama epigenética, que habla de cómo te impacta para el resto de tu vida todo lo que vives in útero. Desde tu estado de salud, independientemente de que ya naciste y saliste vivo y todo salió bien, aparentemente, el hecho de que in útero hayas estado con un estado de evolución, por así decirlo, o desarrollo in útero, en mejores o peores condiciones, puede marcarte para el resto de tu vida, favorable o desfavorablemente. Y esto se vio, por ejemplo, en estudios que se hicieron poblacionales desde la Segunda Guerra Mundial, donde se le dio seguimiento a las personas y se fueron a ver en Europa, donde llevan muy buen todo el registro de los nacimientos y muertes, etcétera. Se comparó dos ciudades diferentes, en una había habido invasión nazi y entonces tuvieron hambruna y muchas penurias, y se vio esas personas que habían vivido, o sea, estaban embarazados, estaban adentro del útero, pues, cuando ocurrió eso, y otras ciudades del mismo país que no tuvieron invasión nazi. Y se les dio seguimiento a 60, 70, 80 años, y se vio que las muertes de las personas que vivieron in útero un estado desfavorable desde nutrición y salud, tuvieron mayor riesgo de morir más jóvenes de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Híjole, es bastante interesante eso, ¿eh? En lo personal yo lo desconocía, pero entonces tiene mucha relación con lo que normalmente dicen que cuando está embarazada, la persona que se le acerque el papá y que le hable bonito. Claro, el estado y que la también música, tiene muchísimo. No es lo mismo que le ponga, no es por hablar mal, ¿verdad? Pero no es lo mismo que le ponga reggaetón a que le ponga una música un poquito más tranquila. El estado psicológico vivido en útero es parte de lo que se está estudiando ahorita, no nada más el estado de salud en cuanto a alimentación y eso, sino que precisamente mujeres que llevan durante el embarazo mayor estrés, obviamente no es lo mismo una madre soltera que tiene que trabajar todo el tiempo a una mujer que tiene el acompañamiento de su pareja, etcétera. ¿Por qué es tan importante eso? Porque no es que el bebé sepa o se dé cuenta de lo que tú estás pensando, pero cuando uno está triste, deprimido, contento, feliz, eufórico, tú liberas sustancias que finalmente atraviesan la placenta y eso pueden impactar en la salud del bebé. Híjole, qué interesante es eso, ¿eh? Bastante interesante, lo desconocía. Doctora, es un tema que, digo, usted más que nadie, más que nosotros lo puede desmenuzar bastante y podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, porque por ahí también me imagino da conferencias, ¿no? Da conferencias de este tipo de temas. Sí. Entonces, son temas que a lo que veo usted tiene toda la base científica para hablar al respecto, por eso es que le invitamos, le agradecemos nuevamente, le agradezco que nos haya dado este tiempo y me quisiera comprometerla. No, en el sentido de que en este canal, en este podcast, hablamos de cuestiones de finanzas, emprendimiento, cuestiones de seguros como el caso de ahorita, o cuestiones que van afectadas a la salud, ¿no? Para la prevención, como es el caso que estamos hablando del embarazo de alto riesgo. Pero precisamente como también hablamos de emprendimiento, la parte que usted desarrolla, yo conozco muy pocos doctores que se dediquen a algo adicional a lo que es propiamente su función como doctor. ¿Sí? Por ejemplo, usted, que sea ginecóloga exclusivamente, que no salga de su consultorio, cirugías y demás, ¿no? Conozco muy pocos doctores que conozco la mayoría de los doctores que nada más se dedican de esa manera. Y usted tiene la otra faceta, la faceta donde además de hacer la actividad propia del doctor, también
está dando conferencias, está emprendiendo o está desarrollando ingresos de alguna otra manera. Entonces, el que yo digo que me gustaría comprometerla es que me gustaría que fuera usted la primera doctora en el podcast que nos hablara de diferentes formas de emprender propias a la actividad que usted desempeña. Así es. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Sí se compromete? Sí, claro. Ok, doctora. Pues bueno, para finalizar me gustaría nada más ver si quiere dejar sus redes sociales, si quiere dejar algún número de su consultorio o algo para las personas que están escuchando este capítulo puedan localizarla, puedan encontrarla, contactarla para poder tener información sobre algunas circunstancias que estén pasando. Sí, claro, estamos en la ciudad de Colima. Les dejo la dirección del consultorio, es Ignacio Sandoval, 951, está en contraesquina del Iste. El teléfono del consultorio, 312-31-480-54. Y en las redes sociales, en Facebook, estamos como Crear Centro de Embarazo de Alto Riesgo y Medicina Fetal. Bueno, pues ahí tienen la información. Cualquier persona que esté interesada, que la contacten. Créanme que no se van a arrepentir. Es una doctora con amplia experiencia, ya lo escucharon ustedes, todo el conocimiento que tiene. Y la verdad es de que es bastante reconocida. Se lo agradezco mucho, doctora. Gracias a ti por la invitación. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, Spotify, iTunes, YouTube, iVoox, Apple Podcast, prácticamente estamos en cualquier lado. Nos puedes seguir también en Facebook como Tenlo por Seguro, nos puedes seguir en Instagram como Tenlo por Seguro y déjanos tu manita arriba y calificación de 5 estrellas, así como los comentarios o cualquier tema que quisieras tú escuchar para poder ayudarte a lograr ese siguiente nivel. Recuerda que este es un podcast para ti, creado para ti, pensado en ayudarte a crecer. Mientras tanto, vamos a darle, cara.